Cuando Diego llegó a la vieja casa donde creció en las afueras de Guadalajara, sintió que el aire estaba más pesado que nunca, con esa densidad particular que tienen los lugares cargados de memoria dolorosa. Como si la puerta misma de madera desgastada y pintura descascarada hubiera decidido cargar consigo todos los años de silencio acumulado, de dolor enterrado, de abandono emocional que lo obligaron a marcharse a los 19 años jurando nunca volver. No sabía si era el clima húmedo típico de julio en Jalisco o simplemente la memoria insistiendo en ahogarlo con recuerdos que había intentado sepultar durante 11 años. Pero al empujar esa puerta que chirriaba exactamente igual que en su infancia, tuvo la certeza absoluta de que nada, absolutamente nada de lo que estaba a punto de pasar sería fácil, pero era necesario, urgente, inevitable. La sala seguía exactamente igual a como la recordaba de sus pesadillas recurrentes, el mismo sofá café de tela gastada, literalmente a punto de deshacerse por las costuras que nadie se molestaba en reparar. La mesa de madera de pino llena de marcas de tazas calientes y rayones que contaban historias de escenas silenciosas y tensas, las paredes pintadas de un amarillo sucio cubiertas de retratos enmarcados de sus hermanos mayores, Carlos y Miguel, en cada etapa de sus vidas, solo de ellos. 2. Nunca de él, como si la familia estuviera deliberadamente incompleta por decisión consciente y sostenida. Diego recordó cada humillación que había sufrido entre esas paredes, cada palabra cortante como navaja, cada gesto de rechazo que había aprendido a interpretar antes de poder caminar correctamente. Esa memoria dolorosa tomó forma tangible cuando el padre, sentado en la poltrona principal de cuero desgastado como un rey cansado pero todavía arrogante en su trono decrépito, levantó los ojos lentamente y dejó escapar la frase que Diego había escuchado tantas veces durante 30 años de vida que ya sentía el sabor amargo de ella en la lengua antes de que fuera pronunciada. Esa frase que lo había perseguido a través de 3 ciudades diferentes y una década de terapia intensiva: no tienes derecho a mirarme a los ojos. Las palabras cayeron sobre la sala con el peso familiar de una sentencia repetida hasta convertirse en verdad incuestionable para todos los presentes menos para Diego. Diego no desvió la mirada como el niño asustado que había sido durante los primeros 18 años de su vida. No bajó los ojos hacia el piso de mosaico agrietado como le habían enseñado a hacer desde que tenía memoria. No se encogió hacia adentro como solía hacer cuando sentía que ocupaba demasiado espacio en una habitación donde claramente no era bienvenido. No esta vez. Esta vez era diferente porque Diego era diferente, forjado en fuego durante 11 años de reconstruirse lejos de ese lugar. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con aire que olía a humedad y café viejo, y dijo con voz que no tembló como antes lo habría hecho: hoy sí lo tengo. Hoy sí tengo ese derecho que me negaste durante toda mi vida. Sus hermanos Carlos y Miguel, que estaban sentados alrededor de la mesa del comedor en las mismas sillas que habían ocupado durante décadas, levantaron la cabeza con sorpresa genuina que no pudieron ocultar aunque quisieran. Nunca, en sus 30 años de conocer a Diego, lo habían visto responder al padre con esa firmeza inquebrantable, con esa seguridad que venía de algún lugar profundo que ellos desconocían. Desde que Diego era apenas un bebé, había sido entrenado meticulosamente a obedecer sin cuestionar, a bajar la cabeza como señal de sumisión, a desaparecer literal y figurativamente cuando el padre estuviera irritado. Y el padre estaba siempre irritado, especialmente cuando Diego estaba cerca. Diego caminó con pasos firmes que resonaban en el silencio tenso hasta la mesa y dejó una carpeta gruesa de piel gastada sobre la superficie de madera con un golpe seco que hizo que todos los presentes se estremecieran involuntariamente. El sonido pareció romper algo en el aire, como cristal invisible quebrándose. El padre frunció el ceño con ese gesto característico que Diego conocía tan bien, ese ceño que precedía sermones humillantes y castigos psicológicos. ¿Qué traes ahí? ¿Más excusas para justificar tu fracaso como hijo? ¿Más dramas que inventaste en tu cabeza para victimizarte? Diego soltó una leve risa amarga que no contenía humor alguno. No. Traigo la verdad. La verdad que has estado escondiendo durante más de 30 años. Abrió la carpeta con movimientos deliberados y lentos, permitiendo que la tensión se construyera como una ola que crece antes de romper.
Dentro había documentos viejos amarillentos por el tiempo y la humedad, fotografías descoloridas con los bordes doblados, recortes de periódico cuidadosamente preservados. Cartas escritas con letra temblorosa que revelaban desesperación. Su padre mostró fastidio calculado, ese desprecio que había perfeccionado durante décadas de práctica. ¿Y crees que voy a perder mi tiempo valioso viendo la basura que trajiste? ¿Crees que me importa lo que sea que hayas inventado para esta escenita dramática? Diego levantó la primera fotografía de la pila con mano firme que no temblaba. Esta no es basura. Es tu historia. La historia que nos ocultaste a todos. Era una fotografía antigua en blanco y negro, con ese grano característico de las cámaras de los años 70. Mostraba a un hombre joven, claramente el padre hace más de 40 años con todo el cabello negro y sin las arrugas que ahora surcaban su rostro, sosteniendo con ternura inusual a un bebé envuelto en una manta blanca. Pero ese hombre no estaba sosteniendo a Diego como bebé. Y el bebé tampoco era Carlos ni Miguel. Era alguien completamente diferente, alguien cuya existencia nunca había sido mencionada en esa casa, un fantasma deliberadamente borrado de la historia familiar. El silencio que cayó sobre la sala se volvió denso como niebla, opresivo, cargado de preguntas que nadie se había atrevido a hacer durante décadas. El padre intentó tomar la fotografía con un movimiento brusco que revelaba pánico apenas contenido, pero Diego la alejó rápidamente, manteniéndola fuera de su alcance. No. Primero vas a escuchar. Durante 30 años me obligaste a escucharte a ti, a aguantar tu veneno disfrazado de disciplina. Hoy me escuchas tú aunque te duela, aunque te incomode, aunque destruya la imagen que construiste tan cuidadosamente. Colocó la fotografía sobre la mesa donde todos pudieran verla claramente. Este bebé que sostienes con tanto cuidado, ese bebé al que miras con algo parecido al amor, es tu hijo. Tu primer hijo. Ese que abandonaste completamente antes de conocer a mi mamá. Ese cuya existencia negaste durante décadas. Ese que borraste de tu historia como si nunca hubiera existido. Los hermanos Carlos y Miguel quedaron completamente congelados en sus asientos, con las bocas ligeramente abiertas en shock genuino, los ojos fijos en esa fotografía que revelaba un hermano que nunca supieron que tenían. Una vida entera que su padre había ocultado. La madre de Diego, Rosa, estaba sentada más atrás en una silla junto a la ventana que daba al patio, casi invisible como siempre había intentado ser en esa casa donde su opinión nunca fue solicitada. Cerró los ojos con dolor visible, apretándolos con fuerza como si quisiera bloquear lo que estaba viendo y escuchando, con lágrimas empezando a formarse en las comisuras. Ella sabía. Había sabido durante años pero nunca tuvo el valor de confrontar esa verdad. El padre golpeó la mesa con el puño cerrado con tanta fuerza que hizo saltar las tazas de café que estaban dispersas sobre la superficie. Mentira. Todo eso son puras mentiras que inventaste para destruir esta familia. No sé de dónde sacaste esa fotografía, pero no significa nada. Diego soltó otra fotografía sobre la mesa, esta a color pero igualmente descolorida por el paso del tiempo y el sol. Era el mismo bebé, ahora un poco mayor, tal vez de 2 años, en brazos de una mujer joven y hermosa que nadie en esa sala reconocía. Una mujer con ojos tristes que miraban directo a la cámara como si estuvieran pidiendo ayuda silenciosa. Se llamaba Luis, dijo Diego con voz que se quebraba apenas en los bordes. Luis Ramírez. Tu primer hijo que vivió apenas 5 años. El padre se quedó completamente inmóvil por un instante que se extendió lo suficiente como para que todos notaran el cambio en su expresión, la forma en que su rostro perdió color. La manera en que sus manos temblaron apenas antes de que las ocultara bajo la mesa. Un instante que decía mucho más que 1000 palabras, que confirmaba sin necesidad de admisión verbal que Diego estaba diciendo la verdad, que este secreto enterrado durante más de 30 años finalmente había sido desenterrado. Diego continuó implacable, decidido a decir todo lo que había guardado durante 11 años desde que descubrió esta verdad. Lo abandonaste cuando supiste que tenía una enfermedad congénita del corazón. Cuando los doctores dijeron que necesitaría operaciones costosas, que requeriría cuidados especiales toda su vida, que tal vez no llegaría a la adolescencia. Te fuiste como cobarde. Lo dejaste solo a él y a su madre sin recursos.
Y cuando Luis finalmente murió a los 5 años durante una cirugía que tal vez hubiera sido exitosa si hubieran tenido dinero para mejores doctores, nunca volviste. Ni siquiera fuiste a su funeral. La madre de Diego limpió una lágrima silenciosa que rodaba por su mejilla arrugada, con la mano temblorosa, comprendiendo finalmente tantas cosas que nunca habían tenido sentido durante su matrimonio de 32 años. Diego, hijo, por favor, susurró con voz que apenas se escuchaba, tal vez deberíamos hablar de esto en privado, esto no es el momento ni el lugar. Pero Diego negó con la cabeza con determinación férrea. Es exactamente el momento y el lugar, mamá. Esto debió hablarse hace 30 años. Debió hablarse antes de que yo naciera. Debió hablarse antes de que este hombre me hiciera sentir que yo era el problema cuando en realidad él cargaba con esta culpa que nunca procesó. Tomó una carta amarillenta de la carpeta, con el papel tan delgado y frágil que amenazaba con desintegrarse al tacto. Esta carta te la escribió Patricia, la madre de Luis. Está fechada 6 meses antes de que Luis muriera. Te pedía que fueras a verlo aunque fuera una vez. Te suplicaba con palabras que desgarran el alma que al menos conocieras a tu hijo antes de que fuera demasiado tarde. Pero tú nunca fuiste. Ni siquiera respondiste sus cartas. Las ignoraste como si no existieran, como si ese niño enfermo no fuera tu responsabilidad. El padre cerró los ojos con lo que parecía ser rabia pero que Diego sabía que era vergüenza mal disfrazada. Ella quería encerrarme con un niño enfermo. Amarrarme a una vida de sacrificio que yo no había elegido. Yo tenía derecho a mi propia vida, a mis propios sueños. Diego lo miró fijo con una intensidad que hizo que el padre tuviera que desviar la mirada por primera vez en décadas. ¿Y yo qué? ¿Qué derecho tuve yo? ¿Qué vida me permitiste tener? ¿Qué sueños míos apoyaste alguna vez? Sacó de la carpeta su propia acta de nacimiento, ese documento que había solicitado del registro civil hace meses como parte de su investigación. Cuando yo nací, cuando mamá te dio la noticia de que estaba embarazada de mí, tú no querías otro hijo. Mamá finalmente me lo confesó hace un año cuando la confronté con lo que había descubierto. Le dijiste que no querías repetir el error de Luis. Que tener otro niño, especialmente si salía enfermo o problemático, sería una carga insoportable que te arrastraría hacia abajo como ancla de plomo. La madre de Diego comenzó a llorar abiertamente ahora, con sollozos que había contenido durante décadas finalmente escapando. Diego, hijo, yo traté con todo mi ser de que te quisiera. Intenté hacerte perfecto, sin defectos, para que no tuviera excusas para rechazarte. Pero nada fue suficiente. Nunca nada fue suficiente para él. Diego se agachó junto a su madre y tomó sus manos arrugadas y temblorosas entre las suyas con ternura que contrastaba brutalmente con la dureza con la que hablaba a su padre. Lo sé, mamá. Y nunca fue tu culpa. Tú hiciste lo que pudiste con las herramientas emocionales que tenías. Pero él eligió conscientemente tratarme como me trató. Esa fue su decisión, no la tuya. Se levantó de nuevo con renovada determinación y encaró a su padre que ahora se veía más pequeño, más viejo, más frágil de lo que Diego lo recordaba. El problema fundamental es que yo crecí toda mi vida creyendo que algo en mí estaba inherentemente roto, que era yo quien no era suficiente. Que era yo quien te decepcionaba constantemente sin importar qué hiciera o dejara de hacer. Pero la verdad es completamente otra. La verdad es que tú me odiabas no por lo que yo era sino por lo que yo representaba en tu mente enferma. Sacó una última hoja de la carpeta, esta con membrete oficial de un hospital de Guadalajara. Era un registro médico, fechado exactamente 2 semanas después del nacimiento de Diego hace 30 años. Esto dice que te fuiste del hospital el mismo día que yo nací sin siquiera verme más de 5 minutos. No estabas ahí cuando abrí los ojos por primera vez y busqué instintivamente una cara familiar. No estabas cuando la enfermera me puso en brazos de mamá y ella lloró de alegría mezclada con miedo. No estabas cuando me nombraron Diego en el registro civil porque tú te negaste a ir. No estuviste en mis primeros 3 meses de vida porque literalmente desapareciste, te fuiste a vivir con un primo en Monterrey según me contó mamá. Te largaste exactamente igual que lo hiciste con Luis, abandonándome emocionalmente desde el momento mismo de mi nacimiento.
El padre tragó saliva audiblemente, con la nuez de Adán moviéndose en su garganta arrugada, pero no dijo nada todavía. Diego continuó con voz que se mantenía firme a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarlo, con lágrimas contenidas que se negaba a derramar frente a este hombre. No me odiabas por lo que yo era o dejaba de ser. Me odiabas porque te recordaba constantemente lo que habías hecho con Luis. Lo que abandonaste sin pensarlo 2 veces. Lo que perdiste por tu propia cobardía y egoísmo. Cada vez que me mirabas veías tu propia culpa reflejada, tu propio fracaso como padre, tu propia incapacidad de amar a alguien más que a ti mismo. Los hermanos Carlos y Miguel lo miraban con expresiones que combinaban horror, incredulidad y algo que podría ser culpa tardía. Carlos, el mayor, encontró finalmente su voz que sonaba ronca. Diego, nosotros nunca supimos nada de esto. Si hubiéramos sabido. Miguel lo interrumpió. ¿Cómo pudiste ocultarnos que teníamos otro hermano? ¿Cómo pudiste mentir durante tantos años? El padre intentó recuperar algo de su autoridad habitual. Eso fue antes de conocer a su madre. Fue otra vida. No tenían por qué saberlo. Diego rió sin humor. ¿Otra vida? ¿Es así como justificas abandonar a tu propio hijo enfermo? Llamándolo otra vida como si fuera un capítulo que puedes cerrar y olvidar. La madre lloraba como si cargara décadas de culpa acumulada que finalmente encontraba su salida. Como si todas las noches que había pasado despierta sabiendo que algo estaba profundamente mal en esa familia finalmente tuvieran explicación. Diego respiró profundo varias veces, tratando de calmarse lo suficiente para terminar lo que había venido a decir. Hoy vine aquí específicamente a decirte algo que nunca pude decir durante 30 años de vivir bajo tu techo y tu tiranía emocional. Cerró la carpeta con un movimiento final y definitivo. Yo no voy a cargar con tus pecados que nunca fueron míos. Ni con tus errores que cometiste décadas antes de que yo existiera. Ni con tus abandonos que hablan de tu carácter y no del mío. Hoy te dejo todo eso a ti donde siempre debió estar. El padre intentó levantarse de su poltrona con movimientos torpes, aferrándose a los brazos del sillón para impulsarse, pero sus piernas le fallaron y se dejó caer de nuevo con un gemido. La vida me quitó un hijo, murmuró con voz quebrada que Diego nunca le había escuchado antes, una voz despojada de toda la autoridad artificial que había portado durante décadas. ¿Tenía que quitarme otro? ¿No fue suficiente castigo perder a Luis? Diego negó con la cabeza lentamente, con algo parecido a lástima en sus ojos. No. No te quitó la vida a otro hijo. Me perdiste tú a mí. A propósito. Con cada palabra cruel, con cada rechazo, con cada vez que me hiciste sentir que no merecía existir. Me perdiste deliberadamente porque elegiste tu orgullo herido y tu culpa no procesada sobre cualquier posibilidad de amarme. Se dio vuelta con dignidad y caminó hacia la puerta de salida con pasos que ya no cargaban el peso de 30 años de vergüenza inmerecida. Antes de cruzar el umbral que marcaba la frontera entre su pasado y su futuro, se detuvo y habló sin voltear a mirar atrás, sin darle al padre la satisfacción de ver su rostro una última vez. Hoy ya tengo derecho a mirarte a los ojos sin pedir permiso. Porque ya no tengo miedo de ti ni de tu juicio. Porque finalmente entiendo que el problema nunca fui yo. Y con esa verdad liberadora pronunciada en voz alta para que todos la escucharan, la casa entera pareció venirse abajo en un silencio ensordecedor que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Diego salió a la calle donde el sol de Guadalajara brillaba con esa intensidad particular de las tardes de verano, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma de las jacarandas en flor, donde la vida continuaba su curso indiferente a los dramas familiares que se desarrollaban detrás de puertas cerradas. Respiró profundamente el aire libre, sintiendo cómo sus pulmones se expandían completamente por primera vez desde que había llegado. Sintiendo como algo pesado que había cargado durante 3 décadas finalmente se desprendía de sus hombros y caía al pavimento caliente. Sacó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria, el número que había marcado cientos de veces en los últimos 6 años. Andrea, su esposa de 4 años, respondió al segundo tono con preocupación evidente en su voz. «Mi amor. ¿Ya terminaste? ¿Estás bien? ¿Necesito ir por ti?»
Diego sonrió genuinamente por primera vez en horas. Ya terminé. Y sí, estoy bien. Mejor que bien. Estoy libre. Andrea suspiró con alivio audible. Sabía lo que su esposo había ido a hacer, lo habían planeado juntos durante meses, habían ensayado las palabras que diría, habían preparado los documentos que presentaría. Estoy tan orgullosa de ti, dijo ella con voz emocionada. Sé cuánto valor te tomó hacer esto. Los niños y yo te estamos esperando con tu comida favorita. Ven a casa. Diego caminó por las calles familiares de su antiguo barrio sintiendo que todo se veía diferente. Como si hubiera estado viendo el mundo a través de un filtro gris durante 30 años y de pronto alguien hubiera restaurado todos los colores a su brillo original. Pasó frente a la tiendita donde de niño compraba dulces con las monedas que encontraba en el sofá porque su padre nunca le daba dinero para esas cosas frívolas. Pasó frente a la escuela primaria donde había pasado los recreos solo porque no sabía cómo hacer amigos cuando en casa le enseñaban que no merecía amor ni atención. Pasó frente al parque donde había pasado tardes enteras observando a otros niños jugar con sus padres, preguntándose qué había de malo en el que su propio padre no podía ni mirarlo sin disgusto. Llegó a su auto estacionado 4 cuadras más allá, un Mazda blanco del 2020 que había comprado con su propio dinero trabajando como ingeniero en una compañía de tecnología. Sin un peso de ayuda de su padre que le había dejado claro desde adolescente que no merecía su apoyo financiero. Se sentó al volante pero no arrancó inmediatamente. Solo se quedó ahí procesando todo lo que acababa de pasar, todo lo que había dicho, todo lo que había revelado. Pensó en el camino que lo había traído hasta este momento, en los 11 años desde que había salido de esa casa a los 19 años con una maleta pequeña y 500 pesos en el bolsillo. Recordó los primeros años difíciles viviendo en cuartos compartidos con 5 personas más en la Ciudad de México, trabajando de repartidor de día y estudiando ingeniería de noche en una universidad pública. Comiendo una vez al día cuando había suerte. Recordó las noches llorando en baños compartidos cuando el peso de la soledad y el rechazo se volvía insoportable. Recordó el día que conoció a Andrea en un café donde ambos estudiaban para exámenes finales, como ella había notado que él siempre estudiaba solo. Como había empezado a sentarse con él ofreciendo compañía sin hacer preguntas invasivas. Recordó la primera vez que se atrevió a contarle sobre su familia y cómo Andrea no lo había mirado con lástima sino con respeto, diciéndole que era increíblemente fuerte por haber sobrevivido eso. Recordó su primera sesión de terapia hace 7 años cuando Andrea lo había convencido gentilmente de que buscar ayuda profesional no era debilidad sino valentía. Recordó llorar durante toda esa primera sesión, apenas capaz de articular el dolor que había guardado durante más de 2 décadas. Recordó el trabajo largo y agotador de deshacer años de programación mental tóxica, de aprender que su valor no dependía de la aprobación de su padre. De entender que el rechazo que había experimentado hablaba de las limitaciones emocionales de su padre y no de algún defecto inherente en él. Recordó el día hace 2 años cuando decidió investigar por qué su padre lo había tratado así, que había en su pasado que explicara tanta crueldad dirigida específicamente hacia él. Había empezado preguntándole a tías y tíos lejanos, gente que había conocido a su padre décadas atrás. Había buscado en registros públicos, en archivos de hospitales, en obituarios viejos. Había encontrado rastros de Patricia Ramírez, la primera pareja de su padre, y finalmente la había localizado viviendo en Zapopan con sus nietos. Patricia tenía ahora 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco y los ojos todavía tristes cuando hablaba de Luis. Le había contado todo a Diego durante una tarde larga en su cocina pequeña, como había conocido al padre de Diego cuando ambos tenían 23 años, como se habían enamorado rápidamente, como Luis había nacido apenas un año después. Como los doctores habían detectado la enfermedad cardíaca cuando Luis tenía 6 meses, como el padre de Diego había cambiado completamente después de ese diagnóstico, volviéndose distante, frío. Ausente cada vez más frecuentemente. Como un día simplemente no regresó a casa, dejando una nota breve diciendo que no podía hacerlo, que no podía ver a su hijo morir lentamente, que necesitaba empezar de nuevo. Como Patricia había criado a Luis sola durante los siguientes 4 años y medio, trabajando 2 empleos, vendiendo todo lo que tenía de valor para pagar tratamientos.
Como Luis había muerto durante una cirugía que tenía 80% de probabilidad de éxito pero que se había complicado. Como había intentado contactar al padre de Diego para decirle que su hijo había muerto pero él nunca respondió. Patricia le había dado a Diego la caja de cartas que le había escrito al padre, todas sin respuesta, todas llenas de súplicas desesperadas. Le había dado fotografías de Luis, ese hermano que Diego nunca conoció pero que de alguna manera explicaba toda su infancia. Le había dado la pieza final del rompecabezas que era su vida. Y con esa información, Diego había podido finalmente entender que no era él el problema, que nunca lo había sido. Que su padre lo había mirado y había visto a Luis, había visto su propia cobardía y fracaso reflejados, y en lugar de procesar ese trauma había decidido castigar a Diego por existir. Arrancó finalmente el auto y empezó a manejar hacia su departamento en la zona de Providencia, ese departamento de 2 recámaras que compartía con Andrea y sus 2 hijos, Daniela de 3 años y Sebastián de apenas 1 año. Mientras conducía por el periférico esquivando el tráfico vespertino típico de Guadalajara, Diego pensó en sus propios hijos y en el juramento que había hecho el día que nació Daniela. Había sostenido a esa bebé perfecta en sus brazos en el hospital y había llorado, no de alegría solamente sino de determinación férrea. Le había prometido a esa niña que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia la haría sentir como su padre lo había hecho sentir a él. Había prometido que ella crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, que sus errores serían oportunidades de aprender y no razones para recibir rechazo. Que su padre estaría presente en cada momento importante de su vida. Y había cumplido esa promesa durante 3 años, y la había renovado cuando nació Sebastián. Sus hijos crecían en un hogar completamente diferente al que él había conocido. Un hogar donde se hablaba de emociones abiertamente, donde los abrazos eran frecuentes, donde las palabras te amo se decían múltiples veces al día. Donde los niños nunca tenían que ganarse el amor de sus padres porque ya lo tenían garantizado desde el momento de su nacimiento. Llegó a su edificio cuando el sol ya estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de Guadalajara de esos naranjas y rosas intensos que solo se ven en ciertos momentos perfectos. Subió las escaleras hasta el 3er piso y antes de que pudiera sacar sus llaves, la puerta se abrió. Andrea estaba ahí con Daniela colgada de su cuello y Sebastián en sus brazos, los 3 con sonrisas enormes. Daniela gritó papá y se lanzó hacia él. Diego la atrapó y la apretó fuerte, aspirando ese olor a champú de bebé y a inocencia que sus hijos todavía conservaban. Andrea lo miró evaluando su estado emocional con esa intuición que había desarrollado después de 6 años juntos. ¿Lo hiciste?, preguntó suavemente. Diego asintió. Lo hice. Le dije todo. Mostré todo. Finalmente me liberé. Andrea cambió a Sebastián de brazo para poder abrazar a Diego con el otro mientras Daniela todavía se aferraba a su cuello. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que fue difícil pero lo hiciste. Diego sintió lágrimas en sus ojos, lágrimas que había contenido durante horas, lágrimas que ahora podía derramar en la seguridad de su propio hogar rodeado de su familia elegida. Lloró en los brazos de Andrea mientras Daniela le preguntaba con voz preocupada por qué papi estaba triste. No estoy triste, mi amor, le explicó Diego con voz quebrada. A veces los adultos lloramos cuando estamos felices también. Y papi está muy feliz de estar en casa con ustedes. Esa noche después de acostar a los niños con cuentos y canciones de cuna, Diego y Andrea se sentaron en su pequeño balcón con tazas de café de olla que ella había preparado especialmente. Cuéntamelo todo, pidió ella tomando su mano. Y Diego le contó cada detalle desde el momento en que empujó esa puerta hasta el momento en que salió por última vez. Le contó de las fotografías de Luis, del acta de nacimiento, de las cartas de Patricia, de la reacción de su padre y sus hermanos, de su madre llorando décadas de culpa contenida. Le contó de cómo se sintió finalmente decir las palabras que había guardado durante 11 años desde que se fue de esa casa. Andrea escuchó todo en silencio, solo apretando su mano en los momentos más difíciles del relato. Cuando Diego terminó, ella habló con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. Hiciste lo correcto, amor. No solo por ti sino por nuestros hijos.
Les enseñaste que no tienen que cargar con el dolor de generaciones pasadas, que pueden romper ciclos tóxicos, que pueden elegir su propia paz sobre mantener una fachada de familia feliz. Diego asintió. Eso es exactamente lo que quería. Que Daniela y Sebastián crezcan sabiendo que son amados simplemente por existir, que nunca tienen que ganarse nuestro amor porque ya lo tienen. Los días siguientes fueron extraños en su normalidad. Diego continuó con su rutina habitual, llevar a Daniela al preescolar, trabajar desde casa en su computadora diseñando software, recoger a Daniela, jugar con sus hijos en el parque, preparar cenas en familia. Leer cuentos antes de dormir. Pero todo se sentía diferente, más ligero, como si hubiera estado viviendo con una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado en el suelo. Dormía mejor, sin las pesadillas recurrentes donde era niño nuevamente y su padre lo ignoraba mientras abrazaba a sus hermanos. Reía más fácil, se permitía ser más vulnerable con Andrea, jugaba con más energía con sus hijos. Una semana después de la confrontación recibió un mensaje de texto de Carlos. Era largo, lleno de disculpas que sonaban genuinas esta vez. Decía que después de que Diego se fue, toda la familia se había quedado en shock durante horas. Que habían confrontado al padre con preguntas que nunca se habían atrevido a hacer. Que el padre finalmente había admitido todo entre lágrimas, algo que Carlos nunca había visto en su vida. Que su madre había confesado que siempre había sabido sobre Luis pero había prometido no decir nada. Que ahora todos estaban procesando esta revelación y sintiendo culpa tardía por haber sido cómplices del trato que Diego había recibido durante años. Diego leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Lo que escribió fue honesto y directo, aprecio que estén confrontando verdades incómodas. Pero necesito que entiendan que no puedo simplemente olvidar 30 años de rechazo porque ahora ustedes conocen el contexto completo. Si genuinamente quieren tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, va a requerir años de trabajo consistente de su parte. No prometo nada pero estoy dispuesto a ver qué pasa. Carlos respondió diciendo que entendía completamente, que respetaba su necesidad de espacio, que esperaba poder ganar su confianza con el tiempo. Miguel envió un mensaje similar días después, más corto pero igualmente arrepentido. Ambos hermanos mencionaron que habían empezado terapia individual para procesar todo esto, lo cual Diego consideró un buen primer paso. Su madre también intentó contactarlo múltiples veces, llamadas que Diego no contestó inicialmente, mensajes cada vez más desesperados pidiendo perdón por no haberlo protegido. Finalmente 2 semanas después, Diego aceptó reunirse con ella en un café neutral, no en su casa ni en la casa familiar, sino en territorio donde ninguno de los dos tenía ventaja. Rosa llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, con las manos temblorosas, con el peso de 3 décadas de culpa visibles en cada línea de su rostro envejecido. Hijo, comenzó con voz quebrada, pero Diego levantó la mano deteniéndola. Déjame hablar primero, mamá. Necesito que entiendas algo antes de que sigas. No vine aquí a hacer las paces todavía. Vine a escucharte pero eso no significa que esté listo para perdonar completamente. Rosa asintió aceptando las condiciones, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Diego respiró profundo antes de continuar. Durante 30 años te vi permitir que me tratara así. Te vi quedarte callada cuando me humillaba. Te vi aceptar que me excluyera de fotografías familiares, de celebraciones, de momentos importantes. Y siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué mi propia madre no me defendía? Ahora sé que sabías sobre Luis, que entendías por qué papá era así conmigo. Pero eso casi lo hace peor porque significa que conscientemente elegiste proteger su secreto sobre protegerme a mí. Rosa sollozó abiertamente. Lo sé, hijo. Lo sé y me ha comido viva durante décadas. Tenía miedo. Miedo de que si lo confrontaba se iría como se fue con Patricia. Miedo de quedarme sola sin sostén económico con 3 hijos. Miedo de que si forzaba el tema te trataría aún peor. Diego sintió una mezcla compleja de compasión y rabia. Entiendo que tenías miedo. Entiendo que las opciones no eran fáciles. Pero también necesito que entiendas que el resultado de tus decisiones fue que crecí sintiéndome completamente solo incluso en mi propia familia. Que nunca tuve a nadie que me defendiera,
ni siquiera a mi madre. Eso deja marcas que no se borran fácilmente. Rosa asintió con lágrimas frescas. Lo entiendo, hijo. Y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que siempre te amé aunque no tuve el valor de demostrarlo de la manera que necesitabas. Y que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente. Me iría contigo sola. Trabajaríamos duro pero estaríamos juntos sin ese veneno. Diego sintió sus propias lágrimas formándose. No podemos cambiar el pasado, mamá. Pero tal vez podamos construir algo diferente en el futuro. Va a tomar tiempo. Va a requerir que establezcas límites con papá si quieres estar en mi vida. Va a requerir que priorices mi bienestar y el de mis hijos sobre mantener la paz familiar. ¿Puedes hacer eso? Rosa asintió enfáticamente. Ya lo hice, hijo. Me salí de la casa. Estoy viviendo con tu tía Carmen mientras busco mi propio departamento. Tu padre y yo vamos a separarnos después de 32 años. Debí hacerlo hace 30 años, pero al menos lo estoy haciendo ahora. Diego sintió algo aflojarse en su pecho. Ese es un buen primer paso, mamá. Un muy buen primer paso. Pasaron los meses. Diego mantuvo contacto esporádico con su madre, reuniones cautelosas en cafés neutrales donde reconstruían lentamente una relación que había estado dañada por décadas de complicidad en maltrato. No era fácil ni rápido, había conversaciones difíciles sobre memorias dolorosas, había momentos donde Diego tenía que alejarse cuando el peso se volvía demasiado, pero ambos estaban comprometidos a intentarlo. Carlos y Miguel también persistieron en sus intentos de acercamiento, mensajes regulares preguntando cómo estaba. Invitaciones a reuniones que Diego a veces aceptaba y a veces declinaba según cómo se sintiera emocionalmente. De su padre no supo nada directamente. Su madre le contaba ocasionalmente que el viejo se había vuelto más retraído, más amargado, que pasaba días enteros sin hablar con nadie. Que había rechazado sugerencias de ir a terapia diciendo que no necesitaba que un extraño le dijera cómo sentirse. Diego sintió algo al escuchar eso, pero no era exactamente compasión ni era satisfacción vengativa. Era más bien un reconocimiento distante de que algunas personas nunca harán el trabajo interno necesario para cambiar, que preferirán vivir en negación y amargura antes que confrontar sus propios errores. Un año después de la confrontación, en el cumpleaños número 31 de Diego, Andrea organizó una pequeña fiesta en su departamento. Estaban amigos cercanos que se habían convertido en familia elegida, colegas de trabajo, la madre de Diego, Carlos y Miguel con sus respectivas familias. Era ruidoso y caótico y lleno de amor genuino. Mientras Diego soplaba las velas de su pastel rodeado de gente que lo amaba sin condiciones, pensó en el niño que había sido, parado solo en rincones de fiestas familiares sintiendo que no pertenecía. Y sintió que había llegado a un círculo completo, que había transformado ese dolor en algo hermoso. Esa noche después de que todos se fueron, Diego sostuvo a Sebastián que ahora tenía 2 años mientras el niño se quedaba dormido en sus brazos. Lo miró con ternura infinita, memorizando cada detalle de su carita perfecta, y le susurró promesas que el niño no podía escuchar conscientemente pero que Diego sabía que se grabarían en algún lugar profundo. Te prometo que nunca te haré sentir que no mereces amor. Te prometo que siempre te defenderé. Te prometo que romperé todos los ciclos tóxicos que pudieron haber llegado a ti. Eres amado simplemente por existir, no por lo que hagas o dejes de hacer. 5 años después de aquella confrontación que cambió todo, Diego estaba en un parque con Daniela ahora de 8 años y Sebastián de 6. Viéndolos jugar en los columpios y las resbaladillas con la despreocupación que solo tienen los niños que saben que son amados. Su teléfono sonó. Era un número desconocido pero con código de área de Guadalajara. Contestó con cautela. Bueno. Del otro lado, una voz masculina que no reconoció inmediatamente. ¿Diego? Habla el doctor Ramírez del Hospital Civil. Estoy llamando sobre tu padre. Está internado en cuidados intensivos. Tuvo un infarto masivo hace 2 días. Está estable por ahora pero querían que la familia supiera. Diego sintió algo moverse en su pecho pero no era lo que habría esperado hace años. No era urgencia por correr a su lado ni culpa por no haber mantenido contacto.
Era algo más parecido a un reconocimiento tranquilo de que un capítulo estaba cerrándose. ¿Está pidiendo por mí?, preguntó. El doctor hizo una pausa. No directamente. Ha estado semiconsciente la mayor parte del tiempo. Pero su madre y hermanos pensaron que debería saber. Diego agradeció la llamada y colgó. Andrea, que estaba sentada en la banca junto a él, lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? Diego le explicó la situación. ¿Vas a ir?, preguntó ella sin juzgar, dejando la decisión completamente en sus manos. Diego lo pensó largo tiempo, observando a sus hijos jugar felices. Finalmente negó con la cabeza. No. No necesito ese cierre. Ya lo tuve hace 5 años cuando le dije todo lo que necesitaba decirle. Si voy ahora sería por culpa u obligación social, y ya no baso mi vida en esas cosas. Andrea asintió comprensiva. Es tu decisión y la respeto completamente. Sea lo que sea que elijas, estoy contigo. Diego llamó a Carlos para informarle de su decisión. Su hermano dijo que lo entendía, que respetaba su elección, que mantendría a Diego informado sobre el estado del padre. El padre de Diego sobrevivió ese infarto pero quedó significativamente debilitado, necesitando oxígeno constante y con movilidad limitada. Diego no fue a visitarlo al hospital ni cuando le dieron de alta. Envió flores con una tarjeta que simplemente decía, espero que encuentres paz. Carlos y Miguel no presionaron, habían aprendido durante estos 5 años a respetar los límites de Diego. Su madre lo visitaba regularmente para contarle sobre sus nietos, mostrándole fotos y videos, construyendo lentamente una relación de abuela con Daniela y Sebastián bajo supervisión cercana de Diego. No era la abuela perfecta pero estaba haciendo un esfuerzo genuino, y eso contaba para algo. 2 años después del infarto, Diego recibió otra llamada. Esta vez reconoció la voz inmediatamente, era Carlos y sonaba quebrado. Diego, se fue. Papá murió esta madrugada. Fue pacífico, se durmió y no despertó. Diego sintió una mezcla extraña de emociones, tristeza por lo que nunca fue y nunca sería, alivio de que ese capítulo finalmente estaba cerrado completamente. Una compasión distante por un hombre que vivió esclavizado por su propia culpa no procesada. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó. Pasado mañana. Diego lo pensó cuidadosamente. Voy a ir. Pero solo para ustedes y para mamá. No para él. Carlos agradeció, diciendo que significaría mucho para la familia que estuviera presente. Diego fue al funeral con Andrea a su lado como soporte. Llegó media hora después de que comenzara la ceremonia y se quedó en la parte de atrás del panteón. Su padre se veía pequeño en el ataúd, toda su autoridad y presencia reducidas a un cuerpo frágil en un traje que le quedaba grande. Diego no se acercó al ataúd durante la ceremonia. Solo observó desde la distancia mientras la gente hablaba sobre qué hombre trabajador había sido, qué buen proveedor, qué ejemplo de fortaleza. Nadie mencionó a Luis. Nadie habló sobre los secretos enterrados que habían envenenado a una familia entera. Después del entierro, Carlos y Miguel se acercaron a Diego. Gracias por venir, dijo Miguel abrazándolo. Sé que no fue fácil. Diego asintió. Lo hice por ustedes. Y por mamá. Pero necesito que sepan que no tengo cierre emocional con él. Murió siendo el hombre que siempre fue, incapaz de admitir error, incapaz de pedir perdón, incapaz de amar sin condiciones. Y está bien. Ya hice las paces con eso hace años. Carlos le entregó un sobre. Encontramos esto entre sus cosas. Está dirigido a ti. No sabemos desde cuándo lo tiene escrito. Diego tomó el sobre con manos cautelosas pero no lo abrió ahí. Lo guardó en el bolsillo de su saco. De regreso en casa esa noche, después de acostar a los niños, Diego finalmente abrió el sobre. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien enfermo, pero era la letra de su padre. Diego, decía la carta, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco nada de ti. Pero mientras todavía puedo escribir, necesito decir algo aunque sea tarde. Nunca te odié por lo que eras. Te odié por lo que representabas, mi propio fracaso como padre, mi propia cobardía al abandonar a Luis.
Cada vez que te miraba veía lo que había perdido, lo que había tirado por miedo. Y en lugar de procesar ese dolor, te castigué a ti por hacerme sentir esa culpa. La carta continuaba: no hay excusa para lo que te hice. No hay justificación para los años de rechazo y humillación. Tu confrontación hace 7 años destruyó la imagen que había construido de mí mismo como buen padre. Me obligó a ver la verdad que había negado durante décadas, que fallé completamente con Luis y luego fallé completamente contigo también. He pasado estos últimos años intentando entender por qué fui así, por qué me fue imposible amarte como merecías. No encontré respuestas que valgan la pena, solo más capas de mi propia miseria. Las palabras finales decían: no te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que si hay algo después de esta vida, mi castigo será recordar para siempre las expresiones en tu cara cada vez que te rechacé. Y será justo. Espero que hayas encontrado la paz que yo nunca pude darte. Tu padre que nunca supo serlo. Diego leyó la carta 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era perdón exactamente lo que sentía, pero era algo parecido a cierre final. Le mostró la carta a Andrea. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó ella. Diego consideró esto. La voy a guardar. No porque lo perdone completamente, no estoy seguro de poder hacer eso nunca. Pero como recordatorio de que al final, incluso él pudo ver la verdad aunque fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. La guardó en una caja junto con todos los documentos de la confrontación, evidencia de un pasado doloroso que lo había formado pero que ya no lo definía. 10 años después de aquella confrontación bajo el sol de Guadalajara, Diego estaba celebrando su cumpleaños número 40. Daniela tenía 13 años y Sebastián 11, ambos adolescentes seguros de sí mismos que sabían que eran amados sin condiciones. Andrea había organizado una barbacoa en su nueva casa, más grande gracias a años de trabajo duro y promociones bien ganadas. Había amigos, familia elegida, su madre que ahora tenía una buena relación con sus nietos, Carlos y Miguel con sus familias. Mientras Diego veía a todos reunidos en su jardín, riendo y compartiendo, pensó en el niño solitario que había sido y sintió gratitud profunda por el hombre en que se había convertido. Esa noche, solo en su estudio después de que todos se fueran, Diego miró una fotografía vieja que había guardado. Era de él a los 5 años, parado solo en una esquina durante una fiesta familiar, con esa expresión de soledad que ningún niño debería tener. Le habló a esa versión de sí mismo como si pudiera viajar en el tiempo. Lo logramos, le susurró. Salimos de ahí. Construimos una vida hermosa llena de amor real. Rompimos todos los ciclos. Ya no estamos solos nunca más. Besó la fotografía y la guardó, sintiendo que había hecho las paces con todas las versiones de sí mismo que habían sufrido y sobrevivido. 15 años después de la confrontación, Diego fue invitado a dar una charla en una conferencia sobre trauma familiar y sanación intergeneracional. Compartió su historia públicamente por primera vez, usando su experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por dinámicas familiares similares. Habló sobre el valor que requiere confrontar, sobre el proceso de sanación que nunca es lineal, sobre cómo descubrir secretos familiares puede explicar pero no excusar maltrato. Al final, un joven de 20 y poco se le acercó con lágrimas en los ojos. Su historia es exactamente lo que estoy viviendo. Mi padre me trata así y nunca he entendido por qué. ¿Cómo encontró el valor para confrontarlo? Diego tomó las manos del joven. El valor no llega todo de una vez. Viene en pequeñas decisiones diarias, decidir ir a terapia, decidir que mereces mejor, decidir investigar la verdad, decidir finalmente hablar. Cada pequeña decisión construye sobre la anterior hasta que un día estás listo. Pero asegúrate de tener apoyo, de estar seguro, de estar preparado emocionalmente. El joven asintió tomando notas mentales. ¿Y valió la pena? ¿Se arrepiente? Diego negó enfáticamente. Ni un segundo. Esa confrontación me devolvió mi vida. Me liberó de cargar con pecados que nunca fueron míos. No cambió a mi padre pero me cambió a mí. Y esa es la única persona que necesitaba cambiar.
20 años después de aquella tarde que cambió todo, Diego tenía 50 años y era abuelo de 2 niños hermosos, hijos de Daniela que ahora era doctora. Estaba sentado en su jardín con Andrea, ahora con canas que no se molestaban en teñir, líneas de expresión de tanto reír. Miraban a sus nietos jugar mientras Daniela y su esposo preparaban la parrilla. Sebastián, ahora psicólogo infantil inspirado por la historia de su padre, llegó con su novia. Era una escena perfecta de familia funcional, de amor incondicional, de ciclos completamente rotos. Diego pensó en su padre y en Luis, ese hermano que nunca conoció pero que de alguna manera había definido su vida entera. Pensó en cómo el dolor no procesado de una generación se convierte en el trauma de la siguiente si no se rompe el ciclo. Pensó en cómo había elegido romper ese ciclo, cómo había elegido ser diferente, cómo había creado algo hermoso de las cenizas de su infancia dolorosa. Andrea notó su expresión reflexiva. ¿En qué piensas?, preguntó tomando su mano. Diego sonrió. Pienso en que lo hicimos. Rompimos las cadenas. Creamos algo completamente nuevo. Andrea lo besó. Tú lo hiciste. Tuviste el valor que se necesitaba. Esa noche Diego escribió una última carta que nunca enviaría, dirigida al padre que había muerto hace 13 años. Papá, escribió, nunca voy a poder agradecerte por tu amor porque nunca lo diste. Pero en una ironía extraña, puedo agradecerte por mostrarme exactamente qué no ser, cómo no amar, qué no hacer. Me enseñaste a valorar lo que no tuve para asegurarme de dárselo a mis hijos. Me enseñaste que los secretos no procesados envenenan generaciones. Me enseñaste que el valor de confrontar la verdad supera el dolor temporal que causa. Así que supongo que al final, incluso tu rechazo sirvió un propósito mayor. Puedo vivir con eso. Puedo estar en paz con eso. Y finalmente, después de 50 años, puedo mirarte a los ojos sin miedo. Aunque ya no estés aquí para verlo. Quemó la carta en su jardín, viendo cómo las llamas consumían las palabras, transformando el pasado en ceniza que el viento nocturno dispersó sobre Guadalajara. Y en ese momento supo con certeza absoluta que era completamente libre, libre del rechazo que lo había definido durante 30 años, libre de la culpa que nunca fue suya. Libre de necesitar aprobación de alguien incapaz de darla. Y esa libertad, ganada con dolor pero mantenida con valentía, era el regalo más valioso que se había dado a sí mismo y que estaba pasando a las siguientes generaciones. Si esta historia resonó contigo, si tú también creciste sintiendo que no merecías mirar a tu padre a los ojos, si cargas con secretos familiares que explican pero no excusan tu dolor. Si estás considerando confrontar verdades enterradas, suscríbete a Historias para distraerte. Cada día compartimos historias reales de personas que enfrentaron rechazo familiar, descubrieron secretos devastadores y encontraron libertad. Historias que te recuerdan que no estás solo, que tu dolor es válido, que mereces amor incondicional. Dale like si la historia de Diego te movió algo profundo. Compártela con alguien que necesite escuchar que pueden romper ciclos, que pueden elegir no cargar pecados ajenos, que tienen derecho a mirarse en el espejo con orgullo. Recuerda, ningún secreto familiar justifica tu sufrimiento. Mereces verdad, amor y paz. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí.